sending the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Día Global. Es un gusto encontrarnos en este año 2013. Por cierto, en la temporada de verano hacemos programas especiales, aunque suceden cosas a nivel internacional también. En este preciso momento sabemos que hay mucha gente de vacaciones y demás, entonces hemos decidido para compartir con ustedes algunos de los elementos más importantes en 2 o 3 programas sucesivos, pero con distintos informes, por cierto, que les vamos a brindar y que mucha gente nos ha pedido su reiteración al mismo tiempo a través de correos electrónicos que recibimos semana tras semana. Así que en función de eso y en agradecimiento también a aquella gente que nos sigue, hacemos en este verano 2013 una suerte de repaso de los temas más importantes que mucha gente se ha quedado con ganas de ver o repasar si se quiere. Así que ahora compartimos la gente que nos acompaña, que cree en nosotros en este envío internacional semana tras semana, y después de eso nos metemos de lleno en esta emisión especial. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. La Guerra de Corea fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por la ONU, y Corea del Norte, apoyada por la República China, con ayuda de material militar de la Unión Soviética. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los aliados tras la conclusión de la Guerra del Pacífico al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde el año 1910 hasta el final de la guerra. Tras la rendición incondicional del Imperio del Japón, los estadounidenses dividieron la península por el paralelo 38, el norte del cual quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por las estadounidenses. El fracaso de la celebración de elecciones libres en toda la península en el año 1948 acentuó la división entre ambas partes y el norte estableció un gobierno comunista. El paralelo se convirtió todavía más en una frontera política entre ambas Coreas. Aunque las negociaciones para la reunificación continuaron en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38.
La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio del año 1950, en lo que suponía el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría. Las Naciones Unidas y particularmente los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión, pero en solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las Naciones Unidas devolvió a los norcoreanos más allá del paralelo 38, casi hasta el río Yalu, y entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado del norte. Los chinos lanzaron una ofensiva que forzó a las Naciones Unidas a volver al otro lado del paralelo 38, para lo que la Unión Soviética ayudó con material militar a los ejércitos chinos y también norcoreanos. En 1953 la guerra cesó en un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38 y creó una zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de anchura entre ambos países, una suerte de colchón, donde diversos rebrotes de lucha se siguen produciendo hasta la actualidad. Con las dos Coreas auspiciadas por potencias extranjeras, la guerra de Corea fue una guerra subsidiaria. Desde el punto de vista de la ciencia militar, combinó estrategias y tácticas de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Comenzó con una campaña móvil de rápidos ataques de infantería, seguido por incursiones de bombardeos aéreos, pero se convirtió en una guerra estática de trincheras desde julio del año 1951. El costo en vidas humanas que se cobró esta guerra fue muy alto. Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que en el bando de Corea del Norte tuvo entre 1.187.000 a 1.600.000, además de 2,5 millones de civiles muertos o heridos, 5 millones quedaron sin hogar y más de 2 millones de refugiados. Esto la hace uno de los conflictos bélicos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial. Unos 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en la guerra. Танечка, иди сюда, быстрее, у нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между 3 и 4. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. En Ucrania, a unos 100 kilómetros al norte de Kiev, el 26 de abril de 1986, a la 1:23, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl sufre el mayor accidente conocido en su tipo hasta el presente. Solo 90 minutos después de haberse decidido reducir paulatinamente la potencia de generación para iniciar un test en el circuito refrigerador del reactor 4, una suma de circunstancias atribuibles a fallas en los sistemas de control, la riesgosa desactivación del sistema de seguridad y la ineficaz actuación de los operadores ante la emergencia desatan la catástrofe. A solo 2 minutos de haberse iniciado una incontrolada generación de vapor en el núcleo del reactor, este queda fuera de control.
superando en 100 veces los máximos admitidos. Estallan por sobrepresión los conductos de alimentación y la coraza protectora de grafito del núcleo, produciéndose un pavoroso incendio y la expulsión al exterior de 8 toneladas de combustible radioactivo, entre ellos radioisótopos de yodo y de cesio, estos últimos con un periodo de desintegración promedio de 30 años, tras una doble explosión que destruye una parte del techo de la planta. Las consecuencias de la catástrofe afectan a un área de casi 5 millones de habitantes, contaminando el 23% de la superficie de la vecina Bielorrusia, partes de Rusia y Ucrania, algunas regiones de Polonia, República Checa y Alemania. Las brigadas especializadas enfrentan la heroica tarea de sofocar los incendios y neutralizar el núcleo del reactor, arrojando toneladas de químicos y arena desde los helicópteros. Al menos 30 de sus integrantes mueren por niveles de exposición letal. Durante los siguientes meses, otros liquidadores adicionales, en un número que en un total se estima en 600.000, entre militares, técnicos y voluntarios, trabajan en la construcción de un sarcófago de concreto para sellar las fugas y reducir la contaminación en las adyacencias expuestas a las altas radiaciones. La catástrofe, inicialmente disimulada en su verdadera magnitud por Rusia, trasciende al propagarse la radiación por toda Europa y requerirse explicaciones. Evacuaciones sucesivas en áreas de peligro decreciente elevaron relocalizar a cerca de 350.000 personas. La producción agrícola y ganadera en las zonas alcanzadas por la contaminación deben ser destruidas y las áreas próximas a la zona cero abandonadas definitivamente. Just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Una década y media más tarde, la evaluación de víctimas totales por parte de organizaciones no gubernamentales debido a contaminación directa o por consecuencias indirectas de la catástrofe ascendía a 20.000 personas muertas o con pronóstico fatal debido a las afecciones contraídas debido a la radiación y cerca de 300.000 personas aquejadas por distintos tipos de cáncer. Estas estimaciones siguen siendo descalificadas años más tarde por las autoridades gubernamentales, alegando falta de estadísticas sanitarias confiables previas a la catástrofe, por lo que suponen que la mayoría de estos casos de cáncer es el resultado de trastornos preexistentes. Algunos científicos consideran que la radioactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, lo cual se cree que no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. Hacemos una breve pausa en esta aldea global semanal. Ya volvemos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Termas Colón, naturalmente distintas. Restaurant y parrilla Popeye, cocina gourmet, pescados de mar y río, pastas caseras, chivitos uruguayos, pizzas por metro, postres y cafetería. Restaurant y parrilla Popeye, en San Martín y Belgrano de Colón.
Hoy es el día para empezar a disfrutar. Aprovecha esta promo Fiestas Palmarés. 3.500 pesos en 8 cuotas de 597. Con Palmares todo es posible. Todo es posible. Y la primera cuota es recién en febrero. Efectivo en el acto, Palmares. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. El Centro Terapéutico El Solar Colón, a través de la Fundación Lerralos, sigue trabajando por la plena equiparación de oportunidades. Fundación Lerralos, Paysandú 267, teléfono 03447 424051, Colón Entre Ríos, www.elsolarcolon.com.ar. ADCADIS, para la plena integración de niños y jóvenes con necesidades especiales en la familia, la escuela y la sociedad. Escuela Privada de Educación Integral número 25, ADCADIS, Boulevard Ferrari 638, Colón Entre Ríos, teléfono 03447 423546, www.adcadis.org.com. Bien, volvemos de la pausa y tenemos otros temas que vamos a desarrollar. Hechos históricos, hechos importantes, algunos informes especiales, algunos que inclusive no pierden vigencia en el marco del tiempo porque siguen teniendo la información constante que nos sirve para aprender un poquito más acerca de las cosas que suceden en el mundo. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. La guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina, un conflicto bélico que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam o Vietnam del Sur y a los Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, apoyados por el bloque comunista, en el contexto general de la Guerra Fría. Tras el fin de la guerra, en el armisticio entre el sur y el norte, la Guerra de Vietnam quedó marcada en la historia como la primera derrota de los Estados Unidos en una guerra. Las facciones en el conflicto fueron, por un lado, la República Democrática de Vietnam, con el apoyo de movimientos guerrilleros norvietnamitas, como el Viet Cong o el Frente de Liberación Nacional, que contaban con suministros soviéticos y chinos. Por el otro lado, la República de Vietnam, con el apoyo militar y logístico de los Estados Unidos, en ayuda de los estadounidenses también participaron tropas de combate de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Tailandia. Otros países como Alemania, Irán, Marruecos, Reino Unido y Suiza contribuyeron con suministros materiales y equipamiento médico. Contingentes testimoniales en apoyo de los Estados Unidos fueron enviados por Taiwán y España, que movilizó a un reducido grupo de médicos militares en misión sanitaria. La guerra se distinguió por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, salvo las que se establecían alrededor de los perímetros de las bases o campos militares, de manera que las operaciones se sucedieron en zonas no delimitadas, proliferando las misiones de guerra de guerrillas, junto con acciones de sabotaje en las retaguardias de las áreas urbanas, el uso de la fuerza aérea para bombardeos masivos y el empleo extensivo de agentes y armas químicas como el napalm,
violando diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben la utilización de armas químicas y biológicas. La cobertura del conflicto realizada por los medios de comunicación permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por los dos bandos. Ante la contestación y división de la sociedad estadounidense, los acuerdos de paz de París en 1973 supusieron la retirada de las tropas estadounidenses y el cese de la intervención directa, pero no lograron poner fin al conflicto. Este prosiguió hasta el 30 de abril tras la toma de Saigón. Se forzó la rendición incondicional de las tropas sudvietnamitas y la unificación del país bajo el control del gobierno comunista de Vietnam del Norte con el nombre de la República Socialista de Vietnam, aquel 2 de julio de 1976. Un dato específico que le añade extrema crudeza e infamia al conflicto es la escalofriante número de víctimas civiles. Según datos de organismos internacionales y en conjunto con el gobierno de Hanoi, para 1975 la guerra había causado la muerte de entre 4 a casi 6 millones de personas, la mayoría de ellas civiles. Estas enormes cifras de muerte marcan a la guerra de Vietnam como quizás el conflicto más sanguinario después de la Segunda Guerra Mundial. Para los Estados Unidos, el conflicto resultó ser la confrontación más larga en la que se han visto envueltos. Surgió el sentimiento de derrota o el síndrome de Vietnam en muchos ciudadanos, lo que se vio reflejado en el mundo cultural, en la industria cinematográfica, así como en un repliegue de la política exterior hasta la elección de Ronald Reagan en 1980. El precio de la guerra en vidas para los Estados Unidos fue de 58.159 muertes y 1.700 desaparecidos. Nacer en África implica crecer en medio de las penurias que acompañan la región, plagada de hambre, enfermedades y conflictos bélicos, pero si le agregamos el hecho de nacer albino, sería una situación absolutamente aterradora. Los albinos, además de tener que lidiar con terribles enfermedades, también son víctimas de superstición, discriminación, persecución y homicidios. Esta situación, generada en África subsahariana, acentuada en Tanzania, Burundi y Kenia, ocasiona que estas personas sean expulsadas de sus clanes y sean víctimas de la superstición, por considerarlos como malos augurios. Se los considera también seres sobrenaturales y por sus características son masacrados y cercenados para utilizar sus partes corporales en la preparación de brebajes o pócimas que atraen la fortuna y el amor a quienes las beban. Esta creencia creó un negocio lucrativo que ha convertido a los albinos en mercancía. Cada parte del cuerpo de un albino tiene precio. Una pierna derecha puede ser vendida en $2.000 y un brazo en 800. Esto genera auténticas matanzas con el único fin de lucrar o salvarse gracias al mágico poder de las pócimas. Tan solo en Tanzania, con una población de 35 millones de habitantes, hay alrededor de 170.000 albinos, muchos de los cuales sufren persecuciones. Las probabilidades de nacer albino van de 1 por cada 17.000 en Estados Unidos, de 1 de 3.000 en África, por lo que en el continente negro hay muchísimas más albinos que en el resto del mundo. Esta realidad es muestra de lo distante que nos encontramos de lograr que los seres humanos puedan vivir bajo relaciones fraternales, mientras escasee la educación y prolifere la ignorancia sin límite.
Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global semanal, en esta edición especial. Como siempre, ha sido un gusto encontrarnos con ustedes cada 7 días. También en las emisiones distintas que tenemos en las señales en los distintos puntos de la República Argentina, como así también tenemos todos los días nuestra presencia en la web con los programas anteriores y por supuesto con cada una de nueva emisión, cada estreno que le estamos brindando. Les recordamos nuestra página web es www.aldeaglobalsemanal.com.ar. Allí se pueden dirigir también a YouTube poniendo Aldea Global Semanal si ustedes quieren, como les sea más cómodo, por cierto. Y además tenemos la posibilidad de ir recibiendo correos electrónicos a aldeaglobalsemanal@gmail.com. Por su compañía, gracias. Como siempre le agradecemos. Nos reencontramos en cualquier momento, en el momento que también los temas internacionales nos convocan. Que sigan bien.